El mercado de la Kings League. ¿Qué quitaría, qué pondría y qué cambiaría de este sistema de fichajes de cara a empezar el segundo split de la Kings League? Empezamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar sobre el mercado de la Kings League. ¿Qué me parece la propuesta que ha hecho Gerard Piqué respecto al sistema de fichajes de la Kings League de cara a este segundo split que empezará en el mes de mayo, si no recuerdo mal? Y bueno, un poco mi opinión y qué cambiaría y qué pondría, porque sí que hay cosas que me gustan respecto al mercado tradicional del fútbol, pero sí que hay alguna cosa pues que me sobra y que quizás pues no es lo más ideal, y que seguramente incluso ellos ya se han dado cuenta, tanto Gerard como Ibai, como los organizadores, de cara a cambiar pues del segundo a tercer split y demás. Desde mi punto de vista, el mercado pues por lo general está yendo bastante bien. Lo comentaba ya el Chocas en un vídeo de que parece pues eso, un poco más un canal de televisión que lo que podía ser un contenido retransmitido en Twitch, que es un poco más natural, pero también me gusta que haya esa parte de profesionalidad a nivel de prácticamente de empresa, como quieras llamarlo, en el hecho de que se junte bastante gente, de que tengas eso, el mercado todos los lunes, que luego de tanto de lo que hablar, pues al final eso le viene muy bien a la plataforma de Twitch, de que prácticamente todos los días tengas contenido respecto al mercado, posibles fichajes y demás. Y así que es verdad que se va desinflando un poco el globo respecto a la cantidad de gente que está metido en el tema. Bueno, principalmente porque ya se movieron prácticamente todos los jugadores importantes o todos los jugadores así de una mayor cláusula. Entonces también me parece normal que bueno, ya los equipos se van formando cada vez más, ya están prácticamente cerrados algunos equipos, a algunos le faltan pues bueno, unos flecos, pero principalmente la mayoría de equipos pues ya tienen un poco pues el 70 o el 80% de los fichajes hechos y del equipo conformado. Entonces, desde mi punto de vista, me sobran varias cosas. Lo primero que me sobra, por ejemplo, es que prácticamente toda la totalidad del equipo se pueda mover y que no haya, por así decirlo, como una concordancia entre lo que quieren los dos clubes y el jugador. Estamos viendo, por ejemplo, muchos casos, me río porque me hace gracia que el Kun se lo tome tan de broma, pero muchos casos en los que el Kun directamente mete un clausulazo y se lleva a 3 o 4 jugadores, como pasó, incluso pues por audios de jugadores y por jugadores que aparecieron en el propio directo, de que no querían ir a ese equipo. Lo que pasa que bueno, Kun pagó el clausulazo y se tiene que ir a Kun Esports. Eso realmente sí que es verdad que yo creo que no tuvieron en cuenta. Es decir, por lo general, bueno, en el fútbol, aunque hay ciertas variables distintas del fútbol normal y del fútbol de la Kings League, pero hombre, por lo menos pues lo ideal es que los jugadores y los dos equipos estén contentos. Entonces yo creo que prioriza un poco obviamente la salud, y que prioriza un poco pues el que un jugador quiera ir a un sitio u otro, y eso tenía que ser lo más importante, y eso pues seguramente de cara al siguiente split ya lo corrijan. Y de hecho ya Piqué dio alguna anotación, alguna pincelada de que eso en la medida de lo posible, aunque no sea una norma, pues que se debería intentar de cumplir. Obviamente pues al final los jugadores quieren estar cómodos. Al final es una liga en la que lleva mucho esfuerzo, bueno, que realmente son unos cuantos de jugadores que no pueden rotar, al salvo que en el siguiente split pues bueno, haya otro tipo de draft. Entonces pues que el jugador encuentre su posición dentro del equipo que prefiera y que lo concuerden con los equipos, me parece algo vital. Y eso, por ejemplo, la Kings League no se está haciendo. Y por ejemplo hay muchos jugadores que se dan en cuenta ahora jugando en Kun Esports, cuando a lo mejor querían ir a otro equipo o simplemente querían quedarse en su equipo. Pues me parece un feo gesto, pero no feo gesto por parte, por ejemplo, de Kun. Digo, Kun pues es el caso más concreto, que más ha dado de hablar, sino por parte un poco de la gente que gestiona este mercado de la Kings League. Pero al final quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que poner una norma estricta de esto se puede hacer o esto no es la Kings League. Entonces si no lo hacen, pues es a quien hay que señalar, y no a Kuni, porque está cumpliendo las normas y puede fichar obviamente a quien quiera. Luego pues también influye mucho, desde mi punto de vista, un factor negativo, el hecho, como comentaba antes, de que se pueda fichar rollo a quien quiera. Así que en un equipo tradicional no puedes cambiar a los 11 12 jugadores en el caso de Fútbol 7, o no puedes cambiar a los 20 jugadores de equipo. Obviamente sí que puedes hacerlo, pero la idea es mantener pues eso, una constancia, una base, hacer un one club man, como se suele decir. Y esto, por ejemplo, no lo tuvieron en cuenta
en la Kings League, en el mercado. Sí que es verdad que era la primera edición, que era muy complicado que todo saliera bien, pero claro, no puedes, por ejemplo, el equipo de los troncos no se puede quedar con ningún equipo de los que jugaron el primer split, y el barrio pues no sé si le queda alguno o prácticamente ninguno, también por lo que comentamos, equipo campeón, pues todo el mundo va a mirar a ese equipo y al final pues es lo que quiere todo el mundo. Te fijas en jugadores que han participado más, que han participado menos, pero siempre puedes tener primeras o segundas espadas o gente revulsiva que te salga desde el banquillo. Y eso, por ejemplo, pues al barrio, pues por mala suerte, se llevaron a todos los jugadores y la parte de los troncos igual. Entonces, de hecho, Perchita en el vídeo de esta semana, en el mercado de esta semana, ya se lo comentó a Ibai un poco a nivel, a esto, a Piqué, un poco a nivel de indirecta, pero bueno, básicamente de que claro, que si no hay ninguna norma que un poco fije esto y que diga que tiene que haber un mínimo de jugadores en el equipo que se mantengan, sobre todo a elección, pues eso, tanto del equipo como del propio jugador, y que se decidan, como comentaba antes, de que un equipo puede pagar clausulazos sin tener en cuenta la opinión del jugador, pues eso favorece muchísimo a que se junte, que haya un núcleo dentro del equipo y que ese núcleo pues pueda continuar por lo menos una serie de splits, los One Club Men como comentaba antes, y jugadores pues que puedan continuar todo el tiempo que quieran en un equipo sin que les metan clausulazo, o por lo menos que sea el jugador el que decida por dónde quiere jugar y en qué posición. Entonces, principalmente como aspectos negativos tenemos esos dos. Luego, en cuanto a los aspectos positivos, pues bueno, la verdad que prácticamente todo es positivo respecto al mercado de la Kings League. Haces un nuevo proyecto en el que esta parte yo creo que es difícil que salga tan bien, pensándola desde cero, porque al final tienes que reinventar la rueda porque no hay algo parecido a nivel comercial o a nivel de otros deportes. Entonces, el primer mercado que se hace en el propio campo donde juegan los distintos equipos de la Kings League, pues me parece bastante interesante, sobre todo el tema mesas y tal. Bueno, ahora me pareció un poco cutre, pero también es un poco la esencia de la naturalidad, de que se junten varios jugadores con el entrenador y con el presidente de un equipo, y que Meyen y tal, pues obviamente no van a hacer unas oficinas impresionantes, cuando al final eso es en una relación pues más o menos amistosa, en el que habla un poco el jugador de qué intención tiene y demás. Entonces esa parte me pareció bastante curiosa, aparte que si la haces dentro del campo pues tampoco tienes muchas más opciones, pero esa parte la verdad que es el que me gustó, atrae mucho a la audiencia, ya preparas a la audiencia para lo que va a haber este mes, estas 4 o 5 semanas de mercado, y metes un poco a la gente también en el proyecto, los mantienes en el proyecto, sobre todo para estas 4 o 5 semanas de parón, pues para que la gente no se escape y no pierda un poco el interés que tenían por la Kings League. Entonces esa parte sí que me parece interesante, y un poco pues el haber mantenido pues durante todas las semanas la parte de los mercados, que luego encima apoyen los jugadores, que hagan directo en stream en Twitch, que se junten 5 o 6 jugadores con algún presidente, que de vez en cuando suelten alguna bombita tal, pues eso beneficia también un poco a la organización, a la Kings League. Pues al final siempre mantienes a la gente en vilo con qué ha pasado, con qué no, tienes ahí los TikToks que le aportan mucha viralidad un poco al proyecto, por parte de eso, tanto de los jugadores como de los presidentes, y luego incluso más en muchas ocasiones por los TikToks que hacen distintos aficionados de la Kings League o usuarios normales o TikTokers, hablando un poco de su opinión de la Kings League y tal. Entonces pues esa parte me parece bastante interesante. Al final mantienes un poco la viralidad de la liga, de la Kings League, y ya encalas un poco al segundo split. Sí que es verdad que me faltan esas dos cosas, como comentaba anteriormente, la parte de que no pueda llegar un equipo y decir clausulazo, me llevo a este jugador, sobre todo sin tener en cuenta la opinión del jugador, porque eso no pasa prácticamente en ningún equipo, ni a nivel de fútbol, ni a nivel de NBA, etcétera. Siempre tiene que haber pues un triple acuerdo, tanto de jugador como de ambos clubes, incluso un intercambio, que sí que lo viví en la parte de intercambio, tanto a nivel de jugadores como a nivel de pagar clausulazo, o de intercambio más dinero. Sí que lo veo normal, y sí que eso es un poco más relacionado con el medio tradicional que otra cosa, y lo que hemos estado viendo pues esto es en estos días. Y luego pues un poco lo que venía comentando antes del tema de que hay equipos que se han quedado prácticamente sin jugadores. Lo hemos visto con Troncos, lo hemos visto con el barrio, pues bueno, equipos que han perdido al núcleo fuerte de su equipo, y luego eso pues obviamente se nota a nivel de ánimo, sobre todo a nivel de los presidentes, como comentaba Perchita en
esta semana, como comentaba Di Contreras, que al final pues es complicado que puedas mantener un grupo, un núcleo, cuando te pegan clausulazo todos los jugadores, que sí que si te compran a todos, pues tienes para comprar prácticamente a media liga, pero también, y lo que es bonito, como comentaba antes, el One Club Men y que la gente pueda continuar. Desde mi punto de vista, pues tiene que haber un sistema en el que no puedas fichar prácticamente a todos, es decir, que por ejemplo tú vayas metiendo jugadores en rangos, es decir, que haya máximo 2 jugadores entre los 60 y los 120 millones, máximo 2 entre los 50 y 60, así vas bajando 40 50 tal, y bajas luego de 5 a 10 y de 1 a 5, y que de ese rango pues solo puedas fichar a máximo 1, por ejemplo. Entonces pues bueno, ya te aseguras de que máximo te llevan a la mitad del equipo, y luego pues si juntas eso a que el jugador tenga que decidir, pues ya te puedes guardar por lo menos a la mitad de jugadores, y a partir de ahí pues hacer fichajes como pasa normalmente, que tienes un núcleo y luego tienes varias incorporaciones. Joder, al final, por ejemplo, Unionistas de Salamanca rota de 9-10 jugadores todos los años, pero mantiene un núcleo. Te pongo este ejemplo como puede ser cualquiera, incluso en equipos más grandes de primera división, pues si son 25 jugadores o 28, pues siempre mantienes a, yo que sé, a 14, 16, 20 jugadores. Entonces eso es importante un poco, sobre todo a nivel de presidentes, porque tampoco que sea plato de buen gusto de que cada split tengas a 12 jugadores distintos. Por la otra parte, a nivel televisivo, muy bien, me parece un buen proyecto lo que está conformando principalmente Gerard Piqué y Urul, tanto la parte de visibilidad del proyecto como un poco a mantener las redes sociales y mantener esto intacto. A ver ahora con la Quiz League y la Liga de Niños cómo se va desarrollando todo, pero por lo menos esta parte da mucho de qué hablar, salen muchos TikToks, se hace viral y mantienes un poco a la gente pues un poco en el hilo hasta que empiece el segundo split en mayo. Esa ha sido mi opinión respecto al mercado de la Kings League. Os mantendremos informados sobre los cambios y un poco lo que pasará en las próximas semanas, y a ver cómo afrontan el segundo split los jugadores, que tiene pinta de que la final del segundo split será en el Santiago Bernabéu, porque es difícil superarlo en el Camp Nou, pero el único estadio que lo puede superar es el Santiago Bernabéu reformado, y eso seguramente lo consigan hacer, si no es para este split, para el siguiente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.